La semana pasada vimos algunas situaciones relacionadas o actitudes relacionadas ante el conflicto. Yo que se habían tratado alguna vez el tema del ganar-ganar. Entonces decíamos que podríamos tener diversas actitudes frente al conflicto, hablando de las partes, y les compartía, ¿no? Había quien competía para hacer valer sus objetivos y someter sus ideas a las ideas del otro. También aquel que cede, que dice, bueno, a mí no me interesa tener ningún conflicto objetivo propio como tal, no tengo ninguna confrontación, no me confronto, asumo una postura de no confrontación y lo que busco ahí es solamente se centra en ayudarlas sin tomar en cuenta los intereses personales, no me interesa. Entonces ahí es un perder-ganar. Por ejemplo, yo les platicaba mucho de mi audiencia la semana pasada, ¿no? La actitud de mi cliente ante las exigencias de su hija, ¿no? Le daba todo lo que le pedía, le daba con fin de no tener conflicto con la madre, porque la madre trae ahí un problema. También existe la actitud de evasión. Las partes buscan no enfrentar el conflicto, no lo confrontan por miedo, creen que harán habrá una forma de resolver sin que tengan intervención directa. O sea, sí se va a solucionar, pero bueno, ahí veremos, ¿no? Entonces también en esas, pues no gano, no pierdo, pero tampoco avanzo en el conflicto, se queda estancado ahí, ¿no? Y aparte está el que coopera o colabora. Los negociadores trabajan en forma conjunta para maximizar ganancias de ambas partes. Ganas tú, gano yo. Entre más metas y soluciones tengamos, pues mejor va a ser el acuerdo al que lleguemos, ¿no? Hoy vamos a ver las negociaciones, vamos a ver negociaciones y vamos a ver cómo se debe de manejar una negociación. Por ahí me hicieron favor de hacerles llegar un material de una carpeta de investigación. Esta carpeta de investigación es una carpeta de investigación relacionada con un hecho de tránsito, un hecho menor que podríamos llegar a un no, claro que sí, porque no hay lesionados y simplemente se trata de un delito patrimonial. Entonces vamos a verlo, vamos a trabajar el día de hoy, hoy van a poder identificar qué sería lo mejor que hacer para llegar a un mecanismo alterno. Bueno, lo primero que vamos a ver, chicos, es el tema relacionado con la negociación. ¿En qué consiste la negociación? Fíjense, vamos a cualquier persona que esté encaminada a tener una negociación, ¿qué es lo que va a buscar? Fíjense bien, vamos a ver. Creo que estoy proyectando mi conversación en lugar de proyectar otra cosa. A ver, a ver, a ver. Mm, mm. Vamos a ver. Ya no sé qué pasó aquí. Mm. ¿Logran ver la pantalla? Me dice que no. Sí se ve Ay, la creo que ya. presentación. Y se ve, maestra, la pantalla de negociación. Que se ve la conversación, ¿verdad? Ay, Dios mío. No se ve la proyección. Espérenme tantito. Es que no sé qué tiene esta cosa. A ver, permítanme. Ok. A ver. Bueno.
A ver, ¿qué puedan ustedes? Hola, hola. Creo que nos sacó a todos, ¿o fue mi percepción? No, nada más a usted. ¡Qué finura! Bueno, entonces les decía, lo que en una negociación, ¿qué actitudes vamos a tener? Vamos a tener actitudes, por ejemplo, de mantener el conflicto. ¿En qué consiste la mantención del conflicto? Una de las partes va a decir, por alguna razón, va a buscar mantener el conflicto. ¿En qué consiste esto? Fíjense, muchas veces nos encontramos dentro de una negociación y a veces no nos conviene llegar a una solución. ¿Por qué? Porque ya analizamos nuestra carpeta de investigación y observamos que puede ser factible que exista alguna posibilidad dentro del procedimiento y no nos convenga irnos a la negociación. Por ejemplo, a mí en una ocasión me dicen en el conflicto de los hermanos, me dice, pues entregue la casa, oiga, no voy a ceder la casa por someterme a las exigencias de una de las partes. No le asiste la razón y yo ya había analizado la carpeta de investigación. En esa tesitura yo le dije a mi clienta, ¿hay posibilidades de ganarlo? Sí. ¿De dar batalla? Sí. ¿Le conviene la negociación en este momento? Necesitamos definirlo. Me decía la señora, es que no tengo a dónde ir a vivir, no tengo a dónde llevar a mis hijos. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Entonces, no había posibilidad de una negociación inmediata porque él quería que salieran de la casa inmediatamente.
Entonces no era posible en ese instante poder sentarme a negociar, precisamente por ese conflicto que ella no tenía dónde ir a vivir. Y la verdad es que después del 17, aquí en Chiapas, acuérdense que pasó un terremoto de más de 8 grados, muchas viviendas resultaron afectadas, ha sido uno de los mayores sismos en nuestro estado, y la verdad es que destruyó muchas comunidades. Entonces, las rentas eran muy caras. En ese año, a finales, fueron muy caras las rentas. Entonces, la señora me decía, pero es mi casa y no te voy a dónde llevar a mis hijas, no me va a alcanzar. Entonces, no había una posibilidad de llegar a una negociación. También puede haber dentro de la negociación una actitud de salir cuando una de las partes decide irse físicamente o terminar la relación de forma que las diferencias ya no le importan. Mucho se da, por ejemplo, cuando estamos en conflicto con la pareja. Con tal de no hacerlo más grande, decidimos salir para que dar por terminada ese tipo de relaciones, de forma que las diferencias ya no se generen más. Sobre todo se da mucho en aquellas relaciones donde ya es imposible estar en un espacio y un espacio vital. Entonces alguno de los dos decide salir. A veces es importante dar esos tiempos. Esa postura en la negociación ya no me importa, ya lo que quiero es salir corriendo, ¿no? O en algunas ocasiones dicen, bueno, ya, o sea, lo que necesito es salir de esta relación como sea. Ya no quiero estar aquí, o bien cuando algunas relaciones laborales, por ejemplo, en el tema del hostigamiento, una de las partes, ¿qué es lo que busca? Salir, y busca a la otra que salga, que la decisión salga de la parte que está siendo hostigada y decide salir. Entonces ahí es una forma de negociación. También la de coexistir. ¿En qué consiste? Cuando las partes acuerdan estar en desacuerdo sin terminar su relación. Por ejemplo, les digo que tengo unos asuntos bien, bien chistosos. Tengo unos pastores que no se llevan. Su principal problema de ellos es que ella, su mamá de ella fundó la iglesia. Acuérdense que las iglesias son asociaciones, fundó su iglesia. Y la mamá era la presidenta, ella era la tesorera y el esposo de ella el secretario. A la muerte de la suegra, se están disputando los dos la presidencia de esa asociación religiosa. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Y les digo que me da mucha risa porque digo yo, o sea, no pueden vivir juntos, porque no pueden vivir juntos. Ya llegaron al punto de que me haces, te hago. Entonces yo le decía a mi cliente, yo llevo al señor, yo le decía al señor, es necesario que usted no ponga, salga del domicilio por dos razones. La primera de ellas es porque necesariamente va a llegar un momento en el que no se va a poder controlar y va a perder el control y va a resultar perjudicial. Es una violencia familiar a estas alturas, es terrible, le decía yo. Y él me decía, no, tenemos un pacto de no agresión, vamos a coexistir lo más que se pueda, porque si no, estamos cayendo en pecado. Yo decía, Dios mío, o sea, prefieren coexistir con el problema sin terminarlo a un tema de decir, bueno, no nos llevamos, no estamos en un entendimiento, es necesario que uno de los dos termine con esto, ya sea para salir del mismo espacio
y poder llegar a una solución del conflicto, o bien definir, o sea, la asociación religiosa es el objetivo, es el fin, busquemos ese mecanismo para poder llegar a esa habilitación, esa posibilidad, ¿no? Entonces, podemos empezar por ahí. Entonces, cuando las partes acuerdan estar en desacuerdo sin terminar la relación, ahí coexiste, pero son factores de riesgo. ¿Por qué? Porque el conflicto sigue. Entonces van a buscar, que lo único que va a provocar es que el conflicto se haga más grande. También existe el oponerse, cuando las partes con poder y estatus parecidos deciden dar la pelea. Hace algunos meses llegó aquí al despacho un asunto. Resulta ser que son un par de esposos. Él es 20 años más chico que ella, y la grande es ella, pero tienen una hija. Su hija es muy pequeña. Su hija es muy, muy pequeña. Entonces, lo que buscaron es tratar de solucionar el conflicto a través de que él se fuera. Pero en la casa, la casa está en cohabitación con la hermana y la mamá. Hagan de cuenta, se queda la nuera con la hija, el esposo se va, y en la casa de enfrente, porque es una casa dividida por un patio, en la casa de enfrente vive la suegra y la cuñada, porque el terreno donde está la casa es terreno de los dos hijos. Entonces, han llegado el conflicto al grado de que no pueden, ellas hagan de cuenta, la opusieron una denuncia por amenazas a mi clienta, le pregunté, oiga, ¿usted los hizo? ¿Le dijo algo? Me dice, no, yo no le hice nada. O sea, lo que buscan ellas es que tienen el mismo poder, el mismo estatus, y entonces ambas empiezan a ejercer. Lo que querían era, ambas querían la misma casa. Entonces me daba mucha risa porque la suegra decía, pero es mi casa y es la casa de mis hijos. Sí, pero él tiene obligaciones para conmigo. Y yo no me voy a salir, decía mi clienta, yo no me voy a salir de la casa porque yo ayudé a construir y no es justo que él se quede con la construcción de la casa. Para no hacerles largo cuento, ordenaron que la señora saliera por un tema de amenazas en contra del adulto mayor. Y para evitar roces y conflictos, el juez ordenó la medida cautelar. Para no hacerles largo el cuento, resulta ser que ellos en ese choque de ambos, tienen el mismo estatus, ordenan que ella salga, pero ella con tal de ejercer también su poder sobre las cosas que ella hizo, agarra y se lleva puertas, ventanas, arranca del inmueble, arranca lo que es las protecciones, la instalación eléctrica. Ella manda a traer a un electricista, saca el tema de la instalación eléctrica, se lleva las puertas, las ventanas. Ojo, porque ella dice, yo trabajé para construir, no me puedo llevar la casa, pero me llevo lo mío. A veces es esa oposición, ok, te vas a ir, pero te llevas tus cosas. Y la otra, pues órale, te vas porque es la casa de mis hijos. Es esa lucha de poder que empiezan a oponer. Y también existe la postura de dominar cuando una parte tiene y ejerce el poder para forzar a otros a realizar.
a forzarlo a que se siente a negociar. ¿Cómo? A través del dominio. Puede ser, por ejemplo, el dominio que tenga sobre algo que sepa. Por ejemplo, esta señora en el conflicto con su esposo, esa misma señora en el conflicto con el esposo, no con la suegra, en el conflicto con el esposo, él ¿qué hace? Él intenta dominarla. ¿Qué le dice? Pues mira, tú te casaste conmigo siendo casada con otro hombre. O me das, o te sales de la casa, o yo voy y te denuncio por bigamia. Entonces, ¿qué ejerce él? Un poder, le está amenazando con ejercer un poder y la obliga a que se someta. O bien, también existen negociaciones violentas, cuando uno o más personas usan la fuerza destructiva contra otras, generalmente con una fuerza de dominio. Las partes frente la usan si creen que es la respuesta más rápida, sobre todo cuando se pierde en una negociación la calma. Eso es lo que ocasiona que se pueda ocasionar un conflicto. Jóvenes, se está bajando la luz de aquí. Espero no se vaya, pero si se va es por el tema de la luz. Ahorita estoy en el celular, ¿ok? Para que sepan. Bueno, también tenemos nosotros, dentro de las negociaciones, vamos a tener que hay también otras formas o otras negociaciones, ¿cómo las vamos a llevar a cabo? ¿Qué es lo que vamos a hacer o cómo debemos llevar a cabo una negociación? Primero que nada, cualquier facilitador, llámese mediador, conciliador, árbitro o lo que quieran llamarlo, en un mecanismo alterno. Lo que tenemos nosotros que hacer cuando vamos a fijar ya sea una mesa de negociación o vayamos a establecer alguna mediación o conciliación, lo primero que tiene que hacer el mediador es establecer las normas. ¿En qué consisten las normas? Fíjense, y esto es bien importante. Cuando les toca hacer una negociación, ya sea como particular o vayan a una negociación, lo primero que van a escuchar van a ser las normas que van a regir el procedimiento o las normas procesales. Por ejemplo, el respeto, la igualdad, la voluntariedad que se tiene al respecto. O sea, cuando se empieza una negociación, ¿cuáles son las reglas? Las reglas es no agredo, no emito, busco una solución, dejo atrás el conflicto, las bases para los principios, por ejemplo, el respeto, la dignidad de las personas, la confidencialidad y la voluntariedad, porque si desde ahí te dice una de las partes, no es mi deseo entrar a un mecanismo, acuérdense, señores, los mecanismos alternos, lo que principalmente los rige es precisamente la voluntariedad. Entonces, lo primero que voy a establecer es cuáles son los principios. Por ejemplo, también un tema bien interesante y bien importante es la discrecionalidad y la confidencialidad. Lo que pase en este mecanismo alterno, se queda en este mecanismo alterno. No crean que se va a andar divulgando, no. Lo que buscamos es eso, buscar que esos principios se materialicen. Por eso lo primero que debe de hacer un facilitador es establecer las normas de comportamiento también. Muchas veces las partes entran en una actitud desafiante o bien entran ya predispuestas a no entrar en un conflicto. Muchas veces el facilitador tiene que saber cómo va a llevar a cabo el conflicto.
tiene que tener conocimiento respecto del conflicto. Aquí en mi estado, por ejemplo, mucho vamos a los mecanismos alternos por parte de la Fiscalía, y los mediadores sí te fijan las bases, las normas que rigen el manejo del conflicto, los principios y demás. Pero cuando llegamos al comportamiento, fíjense, a veces en el comportamiento ves a las partes y lejos de estar en una apertura, están cerrados, pero están cerrados por un mal manejo al principio. Fíjense, a veces los facilitadores no tienen el tacto ni el objetivo, ni buscan realmente solucionar el conflicto. Lo que buscan es atender sus intereses personales. O sea, un problema menos, lo solucionamos, a veces no es la mejor resolución. Entonces, muchas veces ese comportamiento o a veces el dar a conocer la información, el violentar la confidencialidad, puede traer consigo que ese comportamiento, lejos de ayudar a las partes a solucionar el conflicto, lo que va a generar es más conflicto. Por ejemplo, el comportamiento con el que lleguen las partes. Si nosotros vemos que el comportamiento de alguna de las partes no es el idóneo, a veces es necesario trabajar solamente con una de las partes. De hecho, lo idóneo es que cuando te llegan y te piden el mecanismo, tú trabajes primero con el solicitante, cites a la persona, a la otra parte del conflicto, y posteriormente le des a esa persona, le des la posibilidad de estar en condiciones de estés en posibilidad y en condiciones de trabajar previamente antes de juntarlos. Por ejemplo, en las mesas de justicia alternativa o en las mesas de justicia restaurativa, lo que se busca primeramente antes de juntar a las partes es haber trabajado con cada una de las partes en su comportamiento. ¿Por qué? Porque si los metes de lleno, lo que va a pasar es que se van a chocar. Entonces, a veces lo que conviene es trabajar en empezar a ver, bueno, y si llegamos a la negociación, ¿usted qué requeriría? No, pues requiero esto. Ajá, ¿y qué necesita? Ah, pues necesito esto. Oiga, ¿y usted no ha pensado en que la solución podría ser esta? O sea, empezar a trabajarlo de forma independiente a cada una de las partes. Porque a veces el comportamiento lo que hace es que no soluciona la diferencia, no hay oportunidad de hablar el conflicto, de exponerlo y poder establecer una empatía entre las partes. El tema de la empatía, el ponerme en el zapato del otro, a veces tiende mucho a perderse. Por ejemplo, yo a qué me enfrentaba cuando era cobradora. Me encontraba yo con actitudes de las personas o un comportamiento a veces muy desafiante. Por ahí les conté dos muestras de peligro cuando me dejaron encerrada y cuando me quebraron una botella. Y era porque el comportamiento yo no lo logré percibir. O sea, cuando yo llegué a cobrar no percibí el comportamiento de esta persona. Si yo lo hubiera percibido, créanme que yo nunca me hubiera metido a la casa, yo nunca hubiera llegado a cobrarle a esa persona si yo hubiera visto que el comportamiento, por ejemplo, de la persona que estaba alcoholizada, pues era de una persona alcoholizada. Acuérdense que el alcohol desinhibe. Entonces, si es así, yo nunca me hubiera acercado a cobrar porque estaba violenta. O sea, era muy alto la probabilidad de que se alterara. En su comportamiento yo no lo dilucidé. Y a veces cuando nos sentamos a negociar, eso lo tenemos que percibir en segundos. En segundos lo tenemos que percibir. Entonces, muchas veces nos vemos en esas posibilidades o en esos reflejos en los que necesitamos buscar la manera de
unirlos, pero en un comportamiento de educación, de respeto, en el que ya hayamos trabajado la parte del conflicto con alguna de con las dos partes de forma independiente. Por ejemplo, que he visto en algunas conciliaciones, que a veces el mediador o el conciliador lo que empieza es a trabajar, primero trabaja con el solicitante, ya que está aperturado, empieza a trabajar a la par con la otra persona para llegar a esa junta donde se pueda concretar algún acuerdo. Hay veces en las que no, lo sientan, lo confrontan y por su necesidad de sacar el trabajo, pierden esta sensibilidad del trabajo en sesiones. También el tema de colaborar conjuntamente con las partes en la búsqueda de la solución del problema. Cuando se hace ese trabajo de separado, de trabajar con cada una de las partes, lo que vamos buscando es buscar soluciones. Oiga, y si él propone que se difiere el pago, ¿en cuánto tiempo considera usted que le podríamos otorgar para que cumpla sus necesidades? Siempre el tema de la colaboración es importante. Es un poco como la empatía. Me pongo en el zapato del otro y trato de buscar la solución. Por ejemplo, hace algunos días fui a una audiencia y la verdad es que es un delito de incumplimiento de obligaciones de deberes familiares. Mi cliente ha negociado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mi cliente es de la gente que dice, si con darle dinero a esta persona, yo lo voy a tener tranquila y no me va a estar molestando, yo voy a poder trabajar en paz, señores, créanme que no pasa nada, no pasa nada. El tema es cuando nosotros tenemos ese conflicto y nos va dando que no podamos trabajarlo. Entonces les digo, mi cliente mucho tiempo se dio. Se dio. Ahora que tiene problemas, porque pues su mamá sufrió un accidente, no hay esa colaboración. La persona, su hija, no se quiso sentar con él a negociar. ¿Por qué? Porque estaba en una actitud negativa y de no ponerse en el sentido más amplio, en el sentido de que, de decir, bueno, vamos a trabajar este tema para llegar a una solución. Mi papá tiene determinado dependientes económicos y yo también tengo necesidades. Vamos a ponernos en el zapato del otro y vamos a colaborar para buscar los mejores beneficios. Sin embargo, en el caso de ellos no. ¿Por qué? Porque la chica tiene a su mamá tiene un problema respecto a su papá. O sea, tiene odio respecto del señor. El tema es que la chica ya es mayor de edad. Entonces, con quien tenemos que negociar es con la chica. Y la chica es influenciable por la mamá, tiene 18 años. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Muchos dirían la alienación parental, sí, pero eso no soluciona el conflicto y no lo va a seleccionar. ¿A qué me refiero que no lo va a seleccionar? No lo va a, a poder solucionar en ese momento y en ese instante. Entonces, ¿qué es lo que viene a pasar? Que lo que va a pasar es que ese conflicto se va a ir de las manos. ¿Qué pasó con nosotros? Llegamos a un asunto penal, llegamos a la audiencia inicial, el conflicto de ella es que dice, es que no me alcanza. Pero recuerden ustedes, ella inició una carpeta por incumplimiento de obligaciones de deberes familiares. No hay incumplimiento. ¿Por qué? Porque él ha cumplido a través de sus descuentos en nómina. Entonces, ahí ella, aunque hubiera querido, su colaboración tenía que ir en un sentido más positivo, en decir, bueno, papá, ¿cuántos dependientes económicos tienes? ¿En qué me puedes apoyar? Yo te sugiero que me apoyes porque necesito esto para mis estudios. No te voy a pedir nada más. Empezar a negociar y a ceder. Pero esta chica, como estaba influenciada por su mamá, ella dijo, yo quiero 250,000 pesos mensuales, semestrales,
para poderme ir a vivir a Monterrey y estudiar en el TEC de Monterrey. Mi cliente dijo, no, es que no puedo yo pagarte porque ni yo lo gano. Yo no gano esa cantidad, no es que sí los ganas, papá. Y solamente porque tú no quieres, porque su mamá estaba influenciando. Entonces no hay una colaboración activa. Entonces, ¿qué vino pasando? Que al final yo le dije, señor, ya no puede seguir negociando. Allá no va a seguir negociando. Porque nos llevaron a 2 conciliaciones y ni así. Tuvimos que ir a la audiencia inicial, que es la parte que les decía arriba. O sea, cuando ya no puedes ceder porque ya no tienes de dónde ceder, ¿no? Él llegó a su límite. También vamos a buscar la transformación y esta se da cuando las partes no solo quienes buscan la solución a sus diferencias de manera que beneficie a ambas partes. Una vez que se busca la transformación, ambas partes decimos, a ver, yo en qué puedo colaborar y esta colaboración, ¿hasta dónde va a transformar la realidad? Aprendemos a cambiar como resultado de un mayor entendimiento de sí mismos y además del conflicto. O sea, si yo conozco, muchos conflictos se dan porque no conozco en qué consiste el conflicto o mi entendimiento respecto al conflicto se ve limitado. Entonces yo me cierro a una situación. Entonces cuando eso ocurre, por ejemplo, en el caso de mi cliente, cuando él no le da a conocer a su hija que tiene más dependientes económicos, que tiene necesidades especiales por la edad, ella dice, pues yo quiero más y quiero más y quiero más. Entonces yo le decía que tenía que transformar la realidad a través de un suceso. ¿Qué suceso? Pues fue la audiencia inicial. ¿Por qué? Porque ya no fue posible en la negociación. Y entonces vamos a tener un triángulo. Un triángulo en el que el centro va a estar, la parte de arriba, vamos a tener a las personas. Si lo vemos desde un triángulo, vemos que un triángulo equilátero, nos vamos a ver que vamos a tener en la punta a la persona y en contraposición a la persona vamos a tener al conflicto. De un lado, del lado derecho vamos a tener al proceso y del lado izquierdo vamos a tener al problema. Este triángulo del conflicto tenemos que entender que nos tenemos que sentar frente a frente para poder buscar tener el problema y una solución, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos ese triángulo, lo que vamos a ver es que las personas son las que intervienen de forma directa o indirecta, si es el caso de que se van trabajando de forma indirecta, quienes pueden intervenir en la solución del conflicto. Por eso se contrapone. En la parte de arriba está la persona y en la parte de abajo está el conflicto. Entonces, el problema es el conflicto que dio origen a ese desacuerdo. El problema, su origen está en el conflicto. Y el conflicto puede generarse desde una mala comunicación hasta problemas de entendimiento, problemas de comprensión, problemas incluso de someter mis intereses a los intereses de otra persona. Y aquí la mecánica o la solución va a ser el proceso, el cual es la dinámica dentro de la escala del conflicto con el cual damos solución. Si yo llevo un proceso de conciliación o de mediación adecuado, muy probablemente, si yo identifico a las personas, identifico el problema, identifico cuál es el origen del desacuerdo, es decir, el conflicto, voy a encontrar un proceso para alcanzar solución. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es ejercitar. Les di una carpeta de investigación. ¿Ya se las hicieron llegar? ¿Ya todos la tienen?
¿Ya todos la tienen la carpeta? Se las hicieron llegar, yo creo, por WhatsApp. Ok. Maestra, bueno, es la declaración, la declaración como el acuerdo, ¿no? Es Es el la- acuerdo donde inicia la comparecencia del denunciante, de dos sí, testigos y la citación para el imputado. Por ahí. Por ahí también viene el tema de la reparación del daño, viene el dictamen. ¿Cuál es el conflicto ahí? Yo quiero que la lean y que identifiquemos en qué consiste el problema. ¿Cuál es el conflicto? Para poder dilucidar si podemos alcanzar un acuerdo o un mecanismo alterno, llámese mediación, conciliación, porque necesito que vean a cuánto asciende el monto de la reparación del daño. Eso es importantísimo. Son aproximadamente 20 hojas. Son las 10 para las 8. Quiero que leamos esa carpetita. Nos va a llevar a lo mucho unos 20 minutos, les voy a dar. Son 7:51. Vamos a regresar para que lean a las 8:10 para que ustedes puedan entender. Lean esas 10 hojitas y vamos a trabajar ese tema ahorita que regresemos. ¿Ok? de acuerdo. Gracias.